Hola, yo soy Jer. Y yo soy Lore. Y te quiero dar la bienvenida a esta transmisión de Euforia Online. Espero puedas disfrutar este contenido que creamos con mucho amor para ti. Así que desconéctate y conéctate con Dios a través del mensaje que viene a continuación. Te espero al final. Gracias a todos y todas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos, gracias por estar acá. Estamos muy felices de tenerlos en casa. Bienvenidos a los que es su primera vez, no solamente en Euforia, sino en nuestro nuevo lugar, que a propósito lo inauguramos el domingo pasado, y esto es un motivo de fiesta, alegría, que es realidad, que Dios nos regaló nuestro espacio. Así que gracias por estar acá. Cada semana vamos viendo más avances. Hoy ya tenemos tapete, ¿qué tal? Está más cómodo, ¿no? Tenemos un poco más de luces, la tarima ya tiene madera y menos cemento, y lo más importante es que estás tú acá. Lo más importante de este lugar es que tú estás acá, porque si tú no estás, esto simplemente son piedras, ladrillos, y tú eres la iglesia. Así que bienvenidos, bienvenidas. Euforia significa fuerza para seguir. Y esta es nuestra consigna en estos minutos que vamos a caminar juntos, que tú puedas abrir tu espíritu, tu corazón, tu mente, tu cuerpo a recibir una dosis extra de espiritualidad para lo que venga esta semana. Sabes, no sé si sea bueno o malo, grande o pequeño, pero del lado de Dios estoy seguro vas a poder vencer y vas a poder ir más allá. Quiero pedirles que me ayuden a saludar a toda la gente que se conecta en línea. Levantemos nuestros brazos. Bienvenidos a Euforia. Estamos felices de tenerte acá y ojalá algún día nos puedas visitar presencial. Gracias a todos los que se están incomodando. Ya estamos en el tema de buscar más sillas. Gracias por los cojines, gracias. Ahí es rico. Ahora hay tapete, ¿no? Aquí hay una silla desocupada, me hacen una seña. Eso, ahí hay una silla desocupada. Aquí hay otra silla desocupada. Entonces podemos ubicar a par personas ahí. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¿Bien? Chicas, ¿cómo están? Chicos, en serio yo no sé qué vamos a hacer. No sé, necesitamos una dosis de testosterona extra por acá. Chicos, ¿cómo estamos? Eso, bien, me alegra que estén bien. Hace 8 días iniciamos no solamente lo que es una nueva serie, sino lo que es la visión del año de Euforia. En Euforia invitamos y nos gusta ponerle nombres a nuestros años. Y en Euforia dijimos que este 2026 no se llama 2026, sino se llama Más Allá. ¿Tu 2026 cómo se va a llamar? Más allá. Si tú le quieres poner un apellido o tu nombre propio está bien, pero en esta casa se va a llamar Más Allá. Y es esta decisión que tomamos en este 2026 de no conformarnos, de no quedarnos en una orilla, de no sobrevivir, sino de conquistar. Es ese momento y esa temporada donde el sueño se hace realidad, donde la promesa se vuelve piso, donde superamos los promedios, donde dejamos la queja y la carencia y vamos más allá. La Biblia dice que Dios tiene el poder de hacer mucho más allá de lo que tú puedes imaginar e incluso pedir. Tú crees que en tu mente hay una idea, hay un plan, hay un sueño, pero Dios puede llevarnos más allá. Y este es nuestro deseo, que esta comunidad, que tu vida, mi vida, vayan mucho más allá en Dios, con Dios y en nuestra experiencia humana, porque estoy convencido que los planes de Dios para tu vida y para Euforia son de grandeza. Estoy convencido que tú y yo somos mucho más que vencedores. Dije, estoy convencido que Euforia es mucho más que vencedor. Y tuvimos un primer episodio que se llamó De la orilla al paso. Y hablamos como muchas veces la explosión de este más allá tiene que ver con llegar a la orilla de, al borde de. Y ahí vamos a estar una y otra vez. Creemos que hemos caminado, pero llegamos a la orilla, este borde donde muchas veces o nos quedamos ahí en esta orilla o damos pasos atrás. Pero sabes, estar en el borde de, al filo de,
es la mayor oportunidad que Dios tiene para mostrar su poder, porque el borde representa un límite en la vida humana. Representa lo conocido y lo desconocido. Y es en lo desconocido donde Dios va a explotar su potencial. Es en esto que sobrepasa tus necesidades, tu perspectiva, tus límites, donde Dios es Dios. En lo conocido puedes ser tú simplemente bajo tus expectativas, bajo tus habilidades, bajo tu carácter. Pero en lo desconocido es donde Dios se hace fuerte en tu vida. Y la invitación es a dar ese paso y saltar a lo desconocido, porque ahí, en este más allá, es donde Dios habita y donde Dios se hace real. La invitación es a no quedarte en este 2026 una vez más en la orilla, en la zona cómoda, en la zona habitual, y mucho menos retroceder. Sé que llegar a la orilla parece riesgoso, parece complejo, pero hoy quiero decirte, tú puedes ir mucho más allá y en lo desconocido. Así tú no tengas una referencia, así tú no entiendas, así en tu raciocinio, en tus expectativas no te cuadre, Dios ya lo tiene todo preparado para ti, porque en Él sus promesas son sí y son amén. Voy a decirle una vez más, en Él sus promesas son sí y son amén. Así que quiero saber si están listos para seguir entendiendo este más allá. ¿Están listos para un segundo episodio? Si quieren revivir el primer episodio, pueden ir a YouTube, Spotify. A mí me gusta bautizar conceptos. No sé si hay alguien acá que bautiza conceptos, pero a mí me gusta bautizar conceptos. Si hay un concepto que he estado navegando mucho últimamente, me lo inventé yo, ¿está bien? ¿Me pueden patentar un concepto de vez en cuando? Está bien, vean el crédito. Y se llama la incomodidad del logro. Este no es el título de la reflexión de hoy. La incomodidad del logro. Y es esta situación que me he dado cuenta que en la experiencia humana vamos a vivir y repetir una y otra vez. Y es que hemos soñado, hemos pedido, hemos anhelado, hemos deseado lograr algo, alcanzar algo, llegar a algo. Y no sé si les ha pasado, pero a mucha gente le pasa. Y he hablado cada vez con más personas que me dicen, oiga, sí. Y es que llego a esto, llego a este logro, llego a este éxito, llego a este momento que quería vivir en mi vida, y cuando lo tengo en mis manos, ¿y ahora qué hago? ¿Les ha pasado? Como que luchamos, esperamos, creímos, soñamos, pedimos, oramos por ese momento, y cuando llega ese momento no sabemos qué hacer bien, no sabemos cómo sostenerlo. Recuerdo mucho que nuestro deseo y uno de nuestros logros como familia era tener hijos. Desde el día cero yo fui muy claro en nuestra primera cita con Lore. La cita no fue una cita, sino fue una entrevista de trabajo. ¿Sí? Yo, listo, dame tu perfil. Ok, yo quiero casarme pronto, quiero tener hijos pronto. Y yo por mí hubiera tenido hijos en la luna de miel, pero ahora me dijo, sí quiero, pero no tan pronto, negociemos. Entonces tomamos 2 años de matrimonio y tuvimos nuestro primer hijo. Y para nosotros era un gran logro, y es un gran logro poder tener hijos. Pero este primer hijo como que era nuestra primera vez. Estábamos esperándolo, amándolo, deseándolo, queríamos que llegara pronto. Le hablábamos en la barriga, le poníamos música. Fuimos a hacerle la tirada de plata más grande que yo consideraba, es la ecografía 3D. Si ustedes algún día quedan embarazados, no hagan la ecografía 3D. Coja la ecografía 3D de su hijo y mírela con la de otro hijo, y son los mismos. Ahora, si usted invita a sus padres o a los abuelos, ay, mírelo, igualito al papá, tiene la misma nariz del papá. Ay, mírelo, duerme igualito que la mamá, que a veces salen con la manito así, ¿no? Y uno está anhelando, esperando. Recuerdo que llegó el día del parto. Lore tuvo que entrar a cesárea por emergencia porque León flejó la cabeza, salió cabezón igual al papá. Entonces la cabeza como que estaba un poco más grande y le tuvieron que hacer cesárea. Sacaron al bebé súper bien. Las enfermeras lo limpian, le hacen como lo de sacarle los fluidos, y este proceso lo acompaña papá. Y cuando terminaron de hacer eso, me lo entregan sin ropa y me dicen, papá, acá está su bebé, cámbielo.
años hablando de él, 9 meses esperándolo y apenas lo tengo en la mano. ¿Saben qué hice? Se lo devolví. Le dije, no, yo no sé cómo cambiarlo. Yo no sé, me temblaban las manos. Yo no sabía cómo es para ponerle esa camiseta diminuta. Yo le tengo que quebrar los brazos para que se me da miedo caer. No sabía si hablarle porque no me entiende. No sabía qué hacer. Pero tranquilo, nosotros le ayudamos. Y es paradójico como lo que estuvimos anhelando toda la vida, cuando lo tuve en mis brazos no supe qué hacer. Y sabes, esa es la paradoja de la humanidad. La humanidad se adentra en esta profunda búsqueda del logro. Y sabes, alcanzar tus logros no es algo difícil, no es algo distante. Yo estoy convencido que todos van a poder vivir en algún momento de sus vidas sus sueños, sus éxitos, llegar a algún lugar. Pero ¿sabes cuál es la verdadera entonces paradoja o pregunta o cuestionamiento de la humanidad? No es si lo vas a lograr, porque estoy convencido que lo vas a lograr. Y estoy más convencido aún que de la mano de Dios todo lo podemos hacer. La paradoja es entonces si estamos listos para sostener lo que celebramos. El verdadero éxito de la humanidad no es llegar a algo, no es alcanzar algo. El verdadero éxito de la humanidad es sostener lo que logramos, es sostener lo que celebramos. Por eso la Biblia dice que los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. La Biblia nos dice que el que llegue a una iglesia, que el que cante una canción, que el que levante la mano, sino que el que logre perseverar hasta el último momento. Tener un matrimonio exitoso no es casarte en un altar, es poder sostener esa celebración por el tiempo. Tener un emprendimiento exitoso no es inaugurar un local o un negocio, es poder sostener esta celebración en el tiempo. El martes que tenemos nuestra reunión de staff de 9 de la mañana a 12 del mediodía, todas las personas que trabajan para Euforia estábamos tan felices. Nos reunimos por primera vez acá en el lugar después de muchas semanas haciendo nuestra reunión virtual y más de no sé cuántos años sin una oficina propia para poder hacer la reunión. Estábamos felices celebrando, reflexionando, mirando todo lo bueno, y de un momento a otro surge la pregunta: ¿y cómo vamos a sostener lo que celebramos el domingo pasado? Y es una gran pregunta, porque lo importante no es que siga llegando la gente, lo importante es que podamos sostener las personas en la fe, en la creencia de un Dios que puede hacerlo todo y en una esperanza continua de Jesús nuestro Señor y Salvador. Entonces la pregunta es: ¿estás listo para sostener lo que celebras? ¿Estás listo para perdurar en este logro? Y para esto quiero contarles un relato bíblico que lo abrí en el episodio pasado o el domingo pasado, y son estos relatos o historias que nos deja la historia de el pueblo de Israel saliendo de Egipto, un lugar de esclavitud donde estaban subyugados, con la fiel creencia en su corazón que Dios les dio una promesa a través de su líder Moisés, y era que iban a llegar a una tierra prometida, que iban a lograr algo mucho mayor, que iban a poder ir mucho más allá de ser unos esclavos, de estar subyugados, que iban a poder ser un pueblo libre, que iban a poder tener su propio terreno, que iban a poder conquistar. Y este relato que les voy a contar parte no desde el momento de esclavitud, desde el momento de incredulidad, sino parte desde el momento donde Dios ya los sacó de Egipto. Y ustedes saben todo lo que sucedió ahí. Les abrió el mar rojo en dos, tenían preguntas de cómo nos vamos a alimentar y les llovió alimento del cielo. El vestido y los zapatos le crecían. Cuando hacía fuego los acompañó una columna de fuego, etcétera, etcétera. Aquí ya habían salido de Egipto, aquí ya habían cruzado todas las vicisitudes, y en este fragmento que les voy a leer ya estaban en esta tierra, ya estaban en la tierra que iba a ser para ellos. Y además nadie dudaba del milagro, ya todos lo podían palpar. Sabes, no sé cuántos meses o años duramos. Próximamente tendremos nuestra propia sede, próximamente, y más de uno ya. Esa platica de las veces que compré lechona pro casa,
el yo construyo se perdió. Pero hoy nadie duda. Ya estamos acá viviéndolo. Lo mismo pasa en esta historia. Ya estaban ahí en la tierra prometida. Ya la estaban palpando. No había duda del milagro. Y en ese momento Moisés toma a 12 hombres y les dice: vamos a conquistar, pero primero hagan un espionaje. Miren cómo está la tierra, quiénes habitan ahí, miren la agricultura, los accesos, cómo están construidas sus ciudades, miren qué posibilidades tenemos, donde hay puntos débiles, donde podamos atacar y tomar posesión de esta tierra. Ahí se sitúa esta historia y continúa, y acá si quiero que la leamos, está en Números 13, 25 al 32. Después de explorar la tierra, volvieron al cabo de 40 días. Al volver a Cades, en el desierto de Parán, se presentaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, y les dieron la información y les mostraron los frutos de la tierra. También les dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel, y aquí tiene sus frutos. Pero la gente que habita esa tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los hijos de Anac, los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, los jebuseos y amorreos habitan en el monte, y los cananeos habitan junto al mar en la ribera de Jordán. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés y dijo: subamos pues, tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron: no podemos atacar a ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que se había explorado, y hasta dijeron: la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes. Son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas, y ellos también así les parecíamos. ¿Sabes? Hay un conflicto que plantea esta narrativa, que es un conflicto en el cual nos vamos a enfrentar una y otra vez como seres humanos. Y el conflicto es que muchas veces la afirmación no es si Dios puede, la afirmación es si nos vemos capaces. Voy a decirlo una vez más: el conflicto no es si Dios puede, el conflicto es si nos vemos capaces. Porque yo te quiero preguntar algo: ¿Dios puede? ¿Dios puede, Euforia? Entonces la duda nunca va a estar del lado de Dios, porque tenemos la afirmación que Dios puede. Y el conflicto que nos plantea esta historia, porque esto es lo lindo de estudiar el relato bíblico, que fue una situación que sucedió hace siglos, pero que sigue reflejando las luchas, decisiones, procesos humanos frente a su Dios y frente a la vida, y siguen siendo tan vigentes, que plantea esta situación hasta el día de hoy. Lo que sigue limitando y anulando el poder de Dios no es nuestra fe, sino nuestra mentalidad. Porque acá vemos a un pueblo que creía en el poder de Dios, pero no creían en ellos, y no creían que iban a ser capaces de lograr el cometido. Y cuando ellos se ven frente a lo que está ante sus ojos, se vieron inferiores, diminutos, se vieron débiles, se vieron frágiles, y en conclusión dijeron: no somos capaces de conquistar, no somos capaces de lograr. Sabes, una y otra vez tú vas a encerrar, anular y silenciar el poder de Dios por decir y repetirte: no soy capaz. Y la Biblia nos dice que si Dios es contigo, ¿quién es contra ti? Y lo que lamentablemente muestra este relato sigue siendo una de las problemáticas más importantes de la humanidad, y es la siguiente: identidad. ¿Sabes? La problemática aquí no es fe, no son recursos, no es capacidad, sino es
identidad. Hasta cuando tú no estés empoderado realmente de quién eres tú y de quién es tu Dios y de qué eres tú capaz en Dios, no vas a poder conquistar. Y aquí seguían con esta problemática de identidad. Todos entraron, pero no todos estaban listos. Todos llegaron a este lugar, pero no todos estaban listos para el logro, para la conquista, para la victoria. Nos cuenta que fueron 12 hombres, pero 10 vieron y solo 2 tuvieron visión. 10 simplemente vieron a través de los ojos, de sus capacidades, de sus carencias, de sus recursos, de su estatura, de sus promedios. Pero solamente 2 vieron a través de la visión de los ojos de Dios, de la identidad y de la fe. Que aunque los superaban en número, que aunque los superaban en altura, que aunque los superaban en fuerza, ellos sabían de quién eran hijos y ellos sabían lo que Dios les había dicho. Y Dios les había dicho: esa tierra será suya. Y ahí vas a estar y voy a estar una y otra vez ante esta disyuntiva de no creerme capaz, por ende anular lo que Dios sí puede. ¿Sabes lo que te estoy tratando de decir? Es que no estamos entrando a más allá para mirar. Dios nos va a llevar a más allá para descubrir quiénes somos realmente. Porque, amigo, amiga, tú le estás pidiendo a Dios: llévame más allá en ti, llévame más allá en esta comunidad, en mi profesión, en mis sueños, en mis propósitos. Y Dios no te va a llevar al más allá para simplemente mirar y decir: wow, se hizo realidad. Dios te va a llevar a esos lugares para que descubras quién eres realmente, para que puedas explotar y explorar tu pleno potencial en Él y en esta experiencia humana. Porque estoy convencido de algo: no todo el que llega conquista. No todo el que llega conquista. Hay una gran diferencia entre llegar y conquistar. Hay una gran diferencia entre llegar, y prestar atención a esta palabra, y habitar. Hay una gran diferencia cuando llegas a tu casa, y hay otra gran diferencia cuando habitas tu casa. El habitar tiene que ver con la plenitud. El habitar tiene que ver con el entendimiento de que eso es tuyo y que ahí reposa tu amor, tu descanso, tus sueños, tu propósito. Hay una diferencia entre llegar a la iglesia y habitar la iglesia. Porque cuando habitas la iglesia, eres lleno, nutrido, transformado, haces parte, te mueves y creces. Por eso no todo el que llega conquista. En mi época de 10º y 11, hace aproximadamente 5 años atrás, había un escenario para que los que no habían conquistado pudieran conquistar, y eran las fiestas. ¿Sí? ¿Alguien aquí conquistó en fiesta? ¿O eran muy cristianos? ¿O muy feos? ¿O no sabían bailar? Porque es que el que sabía bailar en una fiesta, si fuera feo, conquistaba. ¿Sí o no? No sé si hasta el día de hoy sigue siendo indispensable que un hombre baile bien. ¿Sí? Pero es que hoy con ese pues es más básico, ¿no? Es más básico. Pero es que en mi época el nivel de dificultad era salsa, merengue, bachata. O sea, era un montón de géneros que uno debería entender en los pies. Que yo no bailé, pero tenía unas bajo la manga, que es músico, y siempre he dicho que cualquier músico o persona que se suene a esta tarima, si sea feo, conquista. Entonces yo conquisté, gracias a Dios por la música, conquisté. Pero recuerdo que mis amigos que no conquistaban llegaban súper guapos a la fiesta, se presentaban con este ímpetu, con esta gallardía, olorosos, peinados, estrenando ropa. Muy seguros sacaban a bailar una chica y les decían: no, gracias. O la sacaban a bailar y en medio de la canción como que: ay, espérame, tengo que ir al baño. Y lo dejaban en visto toda la fiesta. Y terminó la fiesta y no conquistó.
Porque llegar no es lo mismo que conquistar. Y por lo general, este que sabía bailar, que era guapo, llegaba al final y siempre salía con alguien. Desgraciado. Y saben, leamos Números 13, 27 al 28, el mismo versículo, pero quiero que le prestemos atención a esto. También les dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel. Aquí tienes el fruto. Les estaba mostrando todo lo increíble que estaba en esta tierra. Pero la gente que había en esta tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Mira la narrativa. Esta es la tierra que fluye leche y miel. Mira los frutos. Y aparece algo muy trascendental para la vida del ser humano, y es el pero. Por un momento sí estaban viendo con la visión, estaban viendo lo que podían conquistar. De un momento se cambió el switch y empezaron a ver, no a tener visión, sino a ver. Y cuando tú ves, entra el pero. Y el pero es: sí, es increíble, hay muchos frutos, es una tierra que verdaderamente es muy abundante, muy próspera. Pero, ¿sabes? Cuando el pero aparece, el miedo toma el micrófono. Cuando el pero aparece, el miedo toma el micrófono. Cuando tú tienes visión, tú tienes la narrativa. Pero cuando el pero aparece, le estás entregando la narrativa al micrófono de tu vida, al miedo, a la carencia, a las posibilidades, a las capacidades. Y vas a anular la perspectiva de Dios. Y el pero te va a llevar: pero es que yo no lo tengo, pero es que yo no sé bailar, pero es que yo no tengo esa gracia, pero es que yo no tengo los contactos, pero es que yo no tengo los recursos, pero es que yo no puedo hacer todo eso, pero es que yo no sé cómo lograrlo. Pero ¿sabes? Más allá no filtra por fe, más allá filtra por mentalidad. El problema de esta historia no era la fe, el problema era la mentalidad. Seguían encadenados a una mentalidad de carencia, de esclavitud, de limitantes, porque llegar no es lo mismo que habitar. Ellos llegaron a la tierra prometida, pero aún no tenían la mentalidad de propietarios, aún no tenían la mentalidad de habitar, aún no tenían la mentalidad de conquista. Porque no todos los que llegan más allá están listos para vivir más allá. Y lo más importante, que Dios llévanos más allá, es: prepárame para vivir más allá. Sabes, pensaba mucho en esto que ha sucedido estos días y en este lugar. Estoy convencido que llegamos al lugar correcto, y cada día está mejor. Ya tenemos el tapete, la alfombra, los baños todavía no tienen puerta, entonces cierren bien sus cubículos, pero ya vienen las puertas. Me prometieron que el viernes las ponen. Y sabes, yo le decía a Dios: llegamos al lugar correcto, pero ahora nos toca llegar a la versión correcta de esta iglesia. Llegamos al lugar correcto, pero lo más importante es llegar a la versión correcta de nosotros como comunidad. Y esta es mi oración y este es mi deseo. No que cada día este lugar esté más hermoso y más habitable, sino que cada día alcancemos nuestra versión correcta dentro de los planes de Dios. Sucede algo muy importante en esta historia. Leamos otra vez el versículo 33. Y dice: allí vimos también gigantes. Son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas, y a ellos así también les parecimos. Yo te hago una pregunta. Si tú vas a espiar a tu enemigo, ¿en qué momento interactúas con tu enemigo si estás espiando? Lo que les estoy tratando de decir es que no había forma que ellos llegaran a la afirmación: y también a los gigantes les parecimos como langostas, porque estaban espiando. Es decir, la magia o el secreto de espiar es la invisibilidad. Que nadie pueda ver lo que yo estoy haciendo, que no sea detectado. Entonces,
ellos de dónde sacaron que un gigante les dijo: ja, 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 israelitas, ustedes también, yo los escucho hablar, que ustedes estaban diciendo que parecemos langostas delante de ustedes. Pues sí, a nosotros también nos parecen langostas y los vamos a acabar. ¿Saben? Esto no sucedió porque los gigantes no hablan, nosotros sí. En esta historia y muchas veces en nuestra historia, nuestros gigantes y los gigantes no dicen nada, pero somos nosotros mismos los que nos estamos contando una historia. ¿Sabes? El problema no es la situación que enfrentas o vas a enfrentar. El problema es la historia que te cuentas frente a esa situación. El problema no son los gigantes, el problema es la historia, la narrativa interna que tienes acerca de tus gigantes. Y lamentablemente somos tan esclavos de nuestras narrativas internas, somos tan esclavos y tan condenados, no por lo que está sucediendo, sino por las historias que nos estamos autocontando. Somos tan esclavos de lo que una y otra vez nos repetimos, que podría llegar a ser una realidad tangible, pero no lo es. Somos tan condenados y esclavos de esta narrativa interna de negativismo, de quiebra, de escasez, de imposibilidad, de falta de carácter, de falta de recursos, de peligros, de complejidad, cuando no lo es. ¿Sabes? Más allá, no te confronta con tus enemigos externos, te confronta con tu diálogo interno. Acá el problema no eran los gigantes, acá el problema era la narrativa interior. Y yo te lo quiero decir, el problema no van a ser las adversidades en este 2026, te lo puedo garantizar. El problema va a ser que te cuentas acerca de esas adversidades. Uy, no, es que eso va a estar muy duro. Uy, no, es que eso va a estar muy complejo. Uy, no, es que eso nos van a pisotear. Y uy, no, es que yo sé que ellos me ven insignificante. Yo sé que están hablando mal de mí. Yo sé que eso me va a venir lo peor. ¿Cuál es la narrativa que tienes? Sabes, Dios te va a llevar a más allá, no para exponerte frente a tus enemigos externos, sino para exponerte frente a tu voz interior, que muchas veces es tu principal gigante. Lo que te cuentas es el verdadero enemigo que tienes que tumbar en este año nuevo, en esta temporada nueva. Por eso el potencial entonces se activa, y así concluye un poco esta historia, cuando dejas a un lado esta mentalidad de esclavo y de carencia. Cuando dejas de sentirte como una langosta y empiezas a sentirte como un hijo de Dios. Y esta historia tiene dos subhistorias, la de la langosta, pero dos personajes nos introducen la historia del pan. En el siguiente capítulo, Números 14, 6 al 9, aparecen dos personajes de los 10. Y dice lo siguiente: mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras, diciendo: esto no es posible, lo que ustedes le están diciendo no es así. Y le decían a toda la congregación de los hijos de Israel lo siguiente, presta la atención: la tierra que recorrimos para explorarla es una tierra sumamente buena, y si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá en esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Dos problemas importantes en medio de nuestras adversidades: rebelarnos contra Dios y tenerle miedo a nuestros enemigos. No se rebelen nunca contra Dios. No le echen la culpa a Dios de los momentos difíciles, y mucho menos le tengan miedo a lo que va a pasar. El versículo dice, y mira esta afirmación: nosotros nos los comeremos como si fueran pan. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No le tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor.
Euforia. Y con nosotros, con esta casa, está el Señor. ¿Sabes qué pasa acá? Josué y Caleb no eran más fuertes, pero sí eran más libres por dentro. El problema no es la fortaleza, el problema no es la capacidad, el problema no son los recursos, el problema es la libertad interior. ¿Qué tan libre es tu alma? ¿Qué tan libre es tu espíritu? ¿Qué tanta capacidad tiene tu mente de vencer los límites que te has colocado, o la sociedad, o la religión, o la tradición ha colocado? ¿Qué tan libre eres por dentro? Y me encanta que las personas, los 10, seguían siendo esclavos por dentro, porque el decir que se veían como langostas no era un resultado de una comparación, no era el resultado de una métrica, de una estatura, era el resultado de una mentalidad de esclavitud que los ha llevado toda la vida a seguirse sintiendo inferiores. Pero miren la narrativa de Josué y Caleb. Ellos no se vieron como langostas, ellos vieron a sus enemigos como unos pequeños trozos de pan que se podían llevar a su boca y se los podían comer. Y así Dios quiere que veamos más allá. Todo lo que se enfrente en tu vida no será más un gigante en el nombre de Jesús, y tú no te verás como una langosta. Será un trozo de pan que podrás meter en tu boca, triturarlo con tus dientes y acabarlo, porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Saben, más allá no es que Dios vaya a hacer algo nuevo. Dios no cambia los planes. Más allá no es, ok, ya no es este lugar, sino hay un lugar mejor. Seguía siendo el mismo lugar. Sabes, muchas veces pensamos que lo nuevo de Dios es un cambio de planes, es un cambio de rumbo, es un cambio de logro. No, más allá es que ahora eres capaz de sostener lo que lograste y lo que Dios te va a entregar. Porque realmente Dios no cambia de planes. Lo que Él te prometió y lo que Él te dijo, Él lo va a hacer. El problema es que nosotros no somos capaces de sostenerlo. Y acá estaban unas personas narrando que no, que esto no era, que probablemente Dios se había equivocado. 40 años caminando en el desierto perdidos. No, pero habían dos, entendiendo, no hay cambio de planes, esa sigue siendo nuestra tierra, pero Dios nos cambió y nos procesó, y ahora somos capaces de sostener lo que Él nos entregó. Saben, nosotros no somos pequeños, Euforia. Estamos entrenados para algo más grande. Tú no eres una langosta, tú estás entrenado para ser esa persona que ve a sus gigantes como un pedazo de pan. Sabes, el título de esta charla, que no lo dije, es la tierra que ya es tuya. La tierra que ya es tuya. Esta tierra que ya es tuya. Este lugar que ya es nuestro. La tierra que es tuya. Y contigo va el Señor. Y todo lo que te atraviese en este 2026, estoy seguro, te lo comerás como un pan. Pero ¿quién decide ser ahora que Dios ya confió esto en tus manos? Euforia, ¿quiénes decidimos ser cuando Dios ya nos entregó esta tierra? ¿Espectadores? ¿Consumidores? ¿Visitantes? ¿O conquistadores? Y yo estoy convencido que hoy no le estoy hablando a personas que vienen a este lugar a ser un espectador, un visitante o un consumidor. Yo sé que Dios te trajo a este lugar para ser un conquistador en esta tierra, porque esta tierra ya es nuestra, este lugar ya es nuestro, tu vida es tuya y Dios te la dio para que la puedas conquistar. Más allá no es llegar a un lugar nuevo, es verte distinto en ese lugar donde estás. Más allá para Euforia no fue llegar a este lugar nuevo, es vernos distintos en este lugar. Te quiero decir algo. En Euforia, en estos 10 años, siempre hemos visto el respaldo de Dios. Y yo te quiero decir una cosa: en esta casa hay bendición. En esta casa hay bendición para ti y para los tuyos. Y aquí juntos vamos a conquistar. Así que ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos por un segundo.
simplemente quiero que pienses antes de que oremos en comunidad, en cuál es tu narrativa interior. ¿Qué es esta historia que te estás contando? Porque sabes, muchas veces, y me atrevo a decir que la mayor cantidad de veces, esta historia que te cuentas no es Dios, no es la espiritualidad, no es tu entorno, eres tú. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte conectado el día de hoy. Si es tu primera vez en Euforia Online o quieres saber más acerca de nosotros, quiero invitarte a que escanees este código QR o le des clic al link que está abajo. Nos encantaría conocerte. Esta transmisión fue gracias y posible a muchas personas que semana a semana se mantienen firmes en su generosidad voluntaria. Así que si tú también quieres ser parte de lo que es posible gracias a la generosidad, aquí en Euforia quiero invitarte a que te puedas sumar a dar. Aquí estará saliendo un código QR a través del cual puedes dar electrónicamente. Gracias porque tu generosidad generará muchísimos cambios. Te espero el próximo fin de semana en otra transmisión más de Euforia Online. Recuerda, esto es Euforia, fuerza para seguir. ¿Sientes que te cuesta conectar con Dios a través de la oración? Está demostrado que todo lo que se haga en comunidad va a ser muchísimo más fácil. Por eso es que quiero invitarte y todos los martes a las 6 de la mañana a nuestro espacio de Euforia Ora. Un espacio sin límites y sin condiciones para que podamos conectar juntos a través de la oración. No importa desde dónde estés, conéctate a las 6 de la mañana, hora Colombia. Te espero el próximo martes. Quiero darte la bienvenida si es tu primera vez en Euforia o nos has visitado en los últimos meses. Gracias por estar con nosotros, por disfrutar cada domingo, cada fin de semana en esta casa que te estaba esperando con los brazos abiertos. Pero tal vez te preguntas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo puedo conectar un poco más con Euforia? Para eso diseñamos algo que se llama Grow Track, la pista de crecimiento. Así que presta mucha atención a los próximos pasos que puedes dar en nuestra comunidad. El primer paso se llama Steps. 4 clases de manera virtual donde puedes conocer un poco más del ADN y los principios de nuestra fe. Paso 2, tribus. Grupos pequeños donde te vas a reunir con diferentes personas en diferentes lugares de Bogotá con actividades afines a ti o a tu edad. Paso número 3, tómate un café con el equipo pastoral. Un tiempo 1 a 1 donde podemos escucharte, conocer tu corazón y saber cómo te podemos servir. Y paso número 4, Dream Team. Sé parte de nuestro equipo de servidores. Más de 20 áreas de servicio donde puedes colocar tus dones, tus talentos, tus manos y tu tiempo al servicio de esta comunidad. Así que ya sabes, puedes sumarte y dar un próximo paso con Euforia.